Bienvenidos a Café Finito, con las talentosísimas y guapas, Diana, Leonardo y Lorena. Hola, buenas tardes, bienvenidos a nuestro podcast de literatura. Hoy vamos a estar discutiendo el cuento El Anillo de Elena Garro. Para ello tenemos como invitados a el licenciado Leonardo y a la licenciada Diana y yo, Lorena. Vamos a estar discutiendo los temas presentes en la obra. El primer tema del que me gustaría hablar es el de la impunidad y la injusticia, ya que es un tema que está muy presente en toda la obra, sobre todo pues porque está en un contexto latinoamericano. Y bueno, este tema lo toca mayoritariamente la autora cuando se trata de las partes en las que Camila, la narradora, habla de cómo asesinaron a su hijo y dejaron impune el caso. Entonces, para ello quiero analizar una cita que dice que el asesino Legorreta se hizo un palacio sobre mi terreno y ahora tiene sus reclinatorios de seda blanca en la iglesia del pueblo y los domingos cuando viene desde México. La llena con sus pistoleros y sus familiares. Y nosotros los descalzos, mejor no entramos para no ver tanto descato. En esta cita, básicamente se habla de cómo, aparte de haber matado a su hijo, el asesino quedó impune, se quedó con las tierras de esta familia y pues por eso me parece un tema que hay que rescatar de esta obra. Bueno, antes que nada, quisiera dar muchas gracias por la invitación, lo aprecio mucho. Y bueno, uno de los temas que a mí me gustaría tocar es el de la perdición. Tal vez no es mencionado de manera tan explícita, tal vez otra forma sería como la desgracia, pero se puede ver en diferentes puntos del cuento. Uno de ellos es el inicio de la obra cuando Camila dice, siempre fuimos pobres, Señor, y siempre fuimos desgraciados, pero no tanto como ahora, en que la congoja campea por mis cuartos corrales, perdón. Ella realmente, desde ese momento y tiempo después, sigue mencionando como esta desgracia, casi casi que de por ser pobre. Entonces es una constante latente que de hecho considero muy interesante. Otro tema que está presente sutilmente es la inseguridad. Por ejemplo, hay una parte, un fragmento que va cuando se camina, cuando se rodea, y todo para nada o para encontrar una mañana a su hijito tirado en la milpa con la cabeza rota por los maussares y la sangre saliéndole por la boca. También en el cuento se menciona que les quitaron las tierras, entonces ahí como que se puede ver que no, que hay un vacío de poder, que realmente no hay nadie que esté ahí para promover la seguridad de las personas y en realidad es un tema que es actual y fue actual en su momento y que bueno, podemos ver que realmente no ha habido mucha evolución respecto a estos temas. Muy relacionado con lo que mencionas, Lorena, y de hecho retomando mi punto anterior de la perdición y la desgracia, es que también está la pobreza. Es lo más evidente y lo que más se muestra en la obra. O sea, el hecho del ser pobre. Ahí está la cita cuando dice, ser pobre, Señor, es irse quebrando como cualquier ladrillo muy pisado. Así somos los pobres, ni quien nos mire y todos nos pasan por encima. Creo que es un sentimiento que muchas personas, con el que muchas personas se pueden sentir identificadas y sin lugar a dudas también es algo destacable y reconocible de la obra. El otro tema que me gustaría tocar y que está muy presente hasta el final es el del despecho. Y lo quiero explicar con la siguiente cita. ¿Por qué lo mató, mamá? Yo le rogué que no se casara con su prima Inés. Ahora, el día que yo muera, me voy a topar con su enojo por haberlo separado de ella. Hasta el final de la obra es cuando se nos revela que en realidad Severina estaba lastimada, estaba triste por el despecho de Adrián, ya que se iba a casar con su prima Inés. Y pues a pesar de que es un tema que está hasta, o sea, que es revelado hasta el final de la obra, destaca porque al ser revelado que en realidad Adrián y Severina tenían una relación diferente a la que nos planteaba Camila desde su perspectiva, al final del despecho está presente desde el principio de la obra, cuando inicia todo este tema del anillo y de que Adrián le quitó el anillo y todo ese asunto. Y pues por eso también me parece un tema importante de este cuento. Bueno,
Antes de dar la conclusión, me gustaría mencionar un tema más que también se ve mucho en el cuento, que es como lo fantástico, sobre todo cuando relatan que le intentaban sacar a un animal a su hija y que ese tenía amarrado pedacitos de su corazón, entonces no es algo, la hija no se muere, entonces es muy fantástico, muy mágico y esto incluso recuerda como a las leyendas y a los mitos que son pues comunes en México. Y bueno, como conclusión, creo que algo en lo que nosotros estamos de acuerdo es que la mayoría de estos temas convergen en que son algo muy mexicano. Son temas que se viven en la vida diaria. Por ejemplo, em, la injusticia, la inseguridad y también cosas como la mención de elementos fantásticos que pues están muy presentes en la filosofía popular mexicana. Hay muchas frases que tienen ese tipo de sentido fantástico y pues no se diga más de otros temas como la pobreza, que pues siguen siendo al fin de cuentas algo que pues sigue siendo parte de México. Entonces, sí, la mayoría de los temas que se trataron aquí son cosas muy mexicanas, ya sea bueno o malo. Gracias por escuchar nuestro podcast y adiós.